Well, good morning. Buenos días. It's good to be here this morning. Es bueno estar aquí con ustedes esta mañana. It's a busy day. We have a lot of things going on today. Es un día bastante ocupado, tenemos muchas cosas este día. I'm so blessed to see Isaac Valdez and his family. Sí, es una gran bendición volver a ver a Isaac y a su familia. It's amazing. I remember Isaac when he couldn't even grow facial hair, and now he's got this huge beard. Es asombroso. Yo lo vi cuando no le salía ni barba y ahora mire, o sea, ya tiene todo forrado. Many years ago, Hace muchos años. God has done great things in his life, so we're happy to have you here again and joining us, part of the family. Dios ha hecho muchas cosas en su vida, cosas maravillosas, y estamos contentos de tenerte aquí. Well, if you have your Bibles this morning, let's turn to Genesis chapter 26. Si tienen sus Biblias esta mañana, vayan a Génesis capítulo 26. And today we're going to be looking at verses 12 through 33. Y el día de hoy vamos a estar viendo los versículos del 12 al 33. Genesis 26, 12 through 33. Génesis capítulo 26, versículos del 12 al 33. Before we read that, let's pray and welcome the Holy Spirit to guide us through as we study His Word this morning. Y antes de leerlo, me gustaría que oráramos y que le pidiéramos al Espíritu Santo que guíe nuestro estudio esta mañana. Father, we thank you today for your word. Padre, te damos gracias por tu palabra. We thank you that your word is sharper than any two-edged sword. Te damos gracias porque tu palabra es más afilada que cualquier espada de dos filos. And Lord, we come before you this morning knowing that we need your word today. Y venimos aquí esta mañana sabiendo que necesitamos tu palabra. We pray that you would teach us today. Y te pedimos que tú nos enseñes You hoy, would challenge us today. que tú nos desafíes hoy, Using your word, you would change us today. y que utilizando tu palabra nos transformes y nos cambies, That our lives would glorify Jesus. que nuestras vidas glorifiquen a Jesús. We open our hearts to receive. Abrimos nuestros corazones para recibir. Lord, we pray you to focus our minds to listen. Señor, te pedimos que tú enfoques y concentres nuestras mentes para escuchar. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. As you're turning there, Y ahora que van buscando en sus Biblias, you know, whenever I go back to my hometown in the U.S., cada vez que yo regreso a mi ciudad natal en los Estados Unidos, which isn't very often, que no sucede demasiado frecuentemente, but when I go back there, I'm very confident. I have a lot of boldness. pero cada vez que voy, yo voy muy confiado, tengo mucho denuedo cuando voy. And the reason why I am very confident and I'm very bold Y la razón de mi osadía, de mi denuedo, de mi confianza, it's not because I'm here serving in Panama as a missionary. no es porque yo digo, bueno, yo estoy aquí sirviendo a Dios en Panamá como un misionero, Most people in my hometown have no idea that I'm serving here in Panama as a missionary. ya que la mayor parte de la gente en mi ciudad natal no tienen idea que yo soy misionero aquí en Panamá. And the few that do know really don't care. Y para ser verdad, a muchos no les importa. But I have a boldness and a confidence not when I go back to my hometown, not because of who I am, Entonces yo me siento confiado y, o sea, me siento bien y cómodo allá, no por quien yo soy, but because of who my father is in that town. sino por quien mi papá es en esa ciudad o en ese pueblo. And it's a small town. Es un pueblo pequeño. But see, my father has lived there his entire life. He's 75 years old, or 76, I think now. Pero fíjense que mi papá ha vivido toda su vida allí y ya él en este momento tiene 75 años. He's a farmer. He owns a business there. Él es un granjero, tiene un negocio allá. And so everybody knows who he is. Así que todo el mundo sabe quién es él. So because everybody knows who he is, Y como todo el mundo sabe quién es él, all I have to tell him is, I'm his son. yo lo único que tengo que decir es yo soy el hijo de él. And so if a police officer pulls me over because I'm driving too fast, Así que si un oficial de policía me detiene porque estoy manejando muy rápido, which of course I would never do, y claro, yo nunca hago eso, but if just so happened that would happen, pero imaginemos que eso ocurriría, I would say, hey, you know who I am, right? yo les puedo decir, hey, tú sabes quién yo soy, ¿verdad? My name is Todd. Yo me llamo Todd. He would say, who's that?
Ay, ¿quién es ese? And I say, I'm Dale Tillingham's son. Yo soy el hijo de Dale Tillingham. And he says, oh, okay, you can go ahead. Y entonces va a decir, oh, okay, dale. Because not because they know me, but because they know him. Y no es porque me conocen a mí, sino porque lo conocen a él. And my name only means something because it's his name Y mi nombre solo significa algo porque es el nombre de él in that town. en esa ciudad. If he leaves that town, nobody knows who he is. Claro, si él se va de ese pueblo, nadie lo conoce. But in that town, that name has authority because of him, Pero en ese lugar, ese nombre tiene autoridad por él, not because of me. no por mí. And that's what we're going to talk about today, something called the substitutionary blessing. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de una bendición sustitutoria. We're going to talk about how we as Christians are blessed. Y vamos a hablar de cómo nosotros como cristianos somos bendecidos, We are protected. somos protegidos, We are provided for, se nos provee, not based on ourselves no basado en nosotros mismos or our own names o en nuestros nombres or our own merit, o en nuestro mérito, our own works, en nuestras obras, but only because of, for the sake of, and because of Jesus Christ. sino que somos bendecidos solo gracias a y por razón de Jesucristo. And we're going to talk about how that works in the life of a Christian. Vamos a ver cómo funciona eso y cómo se aplica eso en la vida de un cristiano. Now we see that in the life of Isaac today, as we look at his life again, Y vamos a ver en la vida de Isaac, al ver su vida, we see that Isaac was blessed vamos a ver que Isaac fue bendecido for the sake of his father Abraham. por el hecho de su padre, por el nombre de su padre. God appeared to Isaac Dios se le apareció a Isaac and he said, I will bless you y le dijo, yo te voy a bendecir for Abraham, your father's sake. por tu padre Abraham. And this is called the substitutionary blessing. Y eso es lo que se llama la bendición sustitutoria. So today we're going to talk about the implications of that in our lives. Y vamos a hablar también de las implicaciones y las aplicaciones de eso en nuestras vidas. So let's go ahead and read our text this morning. Again, it's Genesis 26:12 through 33. Así que vamos a leer entonces nuestro texto de esta mañana, una vez más. Está en Génesis capítulo 26, versículos del 12 al 33. And it says, And Isaac sowed in that land and reaped in the same year 100-fold. Y dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. The Lord blessed him. Y le bendijo Jehová. And the man became rich and gained more and more until he became very wealthy. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. He had possessions of flocks and herds and many servants, so that the Philistines envied him. Tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Now the Philistines had stopped and filled with earth all the wells that his father's servants had dug in the days of Abraham his father. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. And Abimelech said to Isaac, Go away from us, for you are much mightier than we. Entonces le dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros tú te has hecho. So Isaac departed from there and encamped in the valley of Gerar and settled there. Entonces Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. And Isaac dug again the wells of water that had been dug in the days of Abraham his father, which the Philistines had stopped after the death of Abraham, and he gave them the names that his father had given them. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. But when Isaac's servants dug in the valley and found there a well of spring water, Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, the herdsmen of Gerar quarreled with Isaac's herdsmen, saying, The water is ours. So he called the name of the well Esek, because they contended with him. los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, esa agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Then they dug another well, and they quarreled over that also, so he called its name Sitnah. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sitna.
And he moved from there and dug another well, and they did not quarrel over it, so he called its name Rehoboth, saying, For now the Lord has made room for us, and we shall be fruitful in the land. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehoboth, y dijo, Porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. From there he went up to Beersheba, and the Lord appeared to him the same night and said, I am the God of Abraham your father. Fear not, for I am with you and will bless you and multiply your offspring for my servant Abraham's sake. Y de allí subió a Beerseba y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, Yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo y yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. So he built an altar there and called upon the name of the Lord and pitched his tent there, and there Isaac's servants dug a well. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. And when Abimelech went to him from Gerar with Ahuzah, his advisor, and Philcol, the commander of his army, y Abimelech vino a él desde Gerar y Ahuzat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, Isaac said to them, Why have you come to me, seeing that you hate me and have sent me away from you? Y le dijo Isaac, ¿por qué vienen a mí, pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros? And they said, We see plainly that the Lord has been with you. So we said, Let there be a sworn pact between us, between you and us, and let us make a covenant with you. Y ellos le respondieron, nosotros hemos visto claramente que Jehová está contigo, y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. That you will do us no harm, just as we have not touched you and have done to you nothing but good, and have sent you away in peace. You are now the blessed of the Lord. Que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. So he made them a feast, and they ate and drank. Y entonces él le hizo un banquete, y comieron y bebieron. In the morning they rose early and exchanged oaths, and Isaac sent them on their way, and they departed from him in peace. Y se levantaron de madrugada, y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. That same day Isaac's servants came and told him about the well that they had dug, and said to him, We have found water. He called it Sheba. Therefore the name of the city is Beersheba to this day. Y en aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron, hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta este día. Thank you for your word, Lord. Señor, gracias por tu palabra. So today we are going to learn about how, because we are blessed for Christ's sake, hoy vamos a aprender de que debido a que somos bendecidos por Cristo, we can, number one, move beyond our mistakes. Podemos, número uno, sobrepasar o avanzar y dejar nuestros errores atrás. Number one, move beyond our worldly reactions. Podemos avanzar y dejar nuestras reacciones mundanas atrás. Number three, move into the presence of God. Podemos acercarnos a la presencia de Dios. And lastly, move into influencing others. Y podemos ahora movernos y tomar la iniciativa para influenciar a otros. So we're, again this morning as we go into this, we're looking at the life of Isaac, the son of Abraham. Así que una vez esta mañana estamos viendo la vida de Isaac, que es el hijo de Abraham. This is really the only chapter that really hones in on his life. Este es el único capítulo que verdaderamente se concentra en su vida. He's mentioned so many times as a child of promise, but then when he's actually born, there's only 2 chapters really in Genesis that are even focused on him at all. Antes de que él naciera había tantos versículos y tantos momentos donde él fue mencionado, que él era el hijo de la promesa, que él iba a nacer, que iba a ser la simiente, pero entonces ahora nace y solamente tenemos un capítulo que habla de su vida. Much focus is given to his father Abraham. Mucho más enfoque y énfasis se le da a su padre Abraham. And even more focus is given to his son Jacob.
Y aún más enfoque se le da a su hijo Jacob. But for Isaac, we get 2 chapters. Pero de Isaac solamente tenemos 2 capítulos. But what we see happening in his life today is extremely important. Pero lo que vemos hoy que ocurre en su vida es extremadamente importante. So because God appeared to him and said to him, I am going to bless you because of your father Abraham's sake, Y entonces, como Dios se le apareció y le dijo, yo te voy a bendecir y te voy a multiplicar por el amor que le tengo a tu padre Abraham, Isaac was blessed so much por eso entonces Isaac fue tan that bendecido it began to draw the attention of all the Philistines in the land. que empezó eso a llamar la atención de todos los filisteos que vivían en esa tierra. So the first point this morning is being blessed for the sake of Christ causes us to move beyond our mistakes. Así que el primer punto de esta mañana es ser bendecidos por Cristo nos ayuda a movernos y a sobrepasar nuestros errores. Verse 12 and 13 Versículos 12 y 13. says, And Isaac sowed in the land and reaped in the same year 100-fold. Dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. And the Lord blessed him. Y le bendijo Jehová. And the man became rich and gained more and more until he became very wealthy. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Now, the first thing that should surprise us about this Ahora, lo primero que debe sorprendernos acerca de esto is when it happens and where it appears in the text. es en qué momento ocurre y en qué lugar en el texto esto se ocurre. You were here last week or you heard the sermon last week, you remember that Isaac had sinned. Si estuvieron aquí la semana pasada y escucharon el mensaje, pueden darse cuenta que lo que vemos antes es que Isaac había pecado. In fact, just in the verse right before this, it says that Isaac tells us about how Isaac sinned and lied about his wife being his sister. De hecho, el versículo anterior a este es donde vemos que Isaac pecó y mintió para protegerse y dijo que su esposa no era su esposa, sino que era solo su hermana. He lied and said, she is not my wife, she's my sister, in order to save his own life. Y entonces lo que él hizo fue que él mintió y dijo, ella no es mi esposa, ella solo es mi hermana, y él lo hizo para proteger su propia vida. You know, he put his own wife's life at risk. Él puso la vida de su propia esposa en riesgo. And he also put the line of Christ at risk because through his bloodline would Christ come. Y también puso en riesgo el lineaje por el que iba a venir Jesucristo, porque por allí fue donde vino. But what's even more incredible is that he committed the exact same mistake that his father committed. Y lo que nos llamaba la atención y discutimos la semana pasada es que cometió el mismo y exacto error que su papá había cometido. When he had the same pressure, cuando tuvo la misma presión, he fell into the same pattern. Él cayó en el mismo patrón que su padre. His father, there was a famine in the land. His father went into Egypt and lied to the Pharaoh of Egypt. Cuando hubo una hambruna en la tierra, su padre Abraham fue a Egipto e hizo lo mismo, mintió y le mintió al faraón. Now Isaac, in the same circumstances, did the same exact thing. Y vemos que Isaac, en las mismas circunstancias, hizo lo mismo. We talked last week about how Abraham must have taught him. He must have said to him, "Don't make the same mistakes I make," like most of us say to our children. Y la semana pasada vimos que probablemente Abraham le dijo a su hijo, no hagas los mismos errores que yo cometí, como nosotros también le decimos a nuestros hijos. But yet Abraham's example, y aún tenemos el ejemplo de Abraham's mistakes, los errores de Abraham, and Abraham's teaching to his own son, y vemos que las enseñanzas de Abraham a su propio hijo was not enough to keep him from making the same mistake. No fueron suficientes para evitar que su hijo cometiera el mismo error. And we know this to be true. We know in our own lives we fall into so many of the same patterns that others have fallen in our parents and other things. Y esto también es cierto en nuestras propias vidas cuando nosotros caemos en los mismos patrones de error y pecaminosos que las personas que están alrededor de nosotros y nuestros padres también. It happens all the time. Eso ocurre todo el tiempo. We know better.
Y nosotros sabemos que no debe ser así. It's not for the lack of information, No es porque no tengamos información, but it's for the lack of the power to resist that generational sin in our sino lives. es por la falta de poder para poder vencer ese pecado generacional. In fact, we always have this saying, well, you know, the best way to learn is to learn from other people's mistakes. Y uno siempre dice, bueno, la mejor manera de aprender es aprender de los errores de los demás. But you know, that's not the best way to learn, Pero saben, esa no es la mejor manera de aprender, because most of the time it doesn't work. porque muchas veces no funciona. We still have to make the same mistakes ourselves. Nosotros muchas veces tenemos que cometer el mismo error nosotros mismos. In fact, when we say to our children, don't make the same mistakes I make, De hecho, cuando les decimos a nuestros hijos, no cometas el mismo error que yo hice, and this is where just the law, like we said last week, the law and a commandment breaks down. y esto es lo que habíamos dicho la semana pasada, es cuando ahí viene la ley y el mandamiento, We say, don't make the same mistake I made, causa lo contrario. Le decimos a nuestros hijos, no cometas el mismo error que yo hice, and because we're telling them what the mistake was, y como les estamos diciendo cuál fue el error, we're telling them how to make the mistake. también les estamos diciendo cómo cometer el error. So we have to realize that there has to be something more powerful than just the example of others, Así que debemos darnos cuenta que tiene que haber algo mucho más poderoso que el ejemplo de otros and even the teaching of others, y aún la enseñanza de otros, in order to move beyond our mistakes. para entonces poder pasar y vencer los errores. Isaac couldn't do it. Isaac no pudo hacerlo, But today we see that he began to move in a different pattern. pero hoy vemos que él comienza a moverse en un patrón o en un camino distinto In the decisions that he made, en las decisiones que él tomaba. he begins to break out of those patterns. Empezó a romper esos patrones. But how does it happen? Pero ¿cómo ocurrió? We see that after he commits that sin, Nosotros vemos que después de que él comete ese pecado, after he lies, después de que él miente, after he puts his own safety above the safety of his wife, después de que él pone su propia seguridad por encima y primero que la seguridad de su esposa, God does something incredible. Dios hace algo increíble. God does something we don't expect. Dios hace algo que nosotros no nos esperamos. God does something we would even say, it's not fair. Dios hace algo que nosotros diríamos, eso no es justo. What does he do? ¿Qué es lo que hace? He blesses Isaac. Él bendice a Isaac. He blesses him. Él lo bendice. It says right after, the next verse, after we hear about his sin, Es el versículo siguiente, después de que nos enteramos de su pecado. it says, Isaac sowed in the land and reaped 100-fold. Dice que Isaac entonces sembró en la tierra y que cosechó 100 por uno. You know what that means? ¿Saben qué quiere decir eso? That means for every one seed that he planted, Eso quiere decir que por cada semilla que él plantó, it produced 100 seeds. que eso produjo 100 semillas por una. That's a large blessing. Esa es una gran bendición. And this is in the desert. Y esto era en el desierto. This is in an area where it's difficult for crops to grow. Esto era un área donde era difícil que los árboles y las semillas entonces produjeran. And we have to remember, Isaac was a shepherd. He didn't know how to plant seeds. Debemos también recordar que Isaac era un pastor. Él no sabía cómo sembrar y cómo cosechar y hacer todo esto, But God blessed him pero Dios lo bendijo miraculously. de una manera milagrosa. Miraculously. And quickly, in the same year, Y rápidamente también, porque fue en el mismo año. not only was it the same year that he planted the seed, but it was the same year after he committed the sin. No era solo el mismo año que él sembró esa semilla, sino también era el mismo año donde él cometió el pecado. We understand here that the blessing of God Debemos entonces entender aquí que la bendición de Dios in our lives en nuestras vidas is not based on our works. no está basada en nuestras obras. The blessings of God Las bendiciones de Dios in our en lives nuestras vidas is not based on our ability to perform. no están basadas en nuestra habilidad para portarnos bien. The blessings in our lives are not based
Una vez más, las bendiciones en nuestras vidas no están basadas on our ability to do the right things or to make the right decisions. en nuestra habilidad de hacer las cosas correctas o de tomar las decisiones correctas. And the reason why is because God blesses us, Y la razón de esto es porque Dios nos bendice, spiritually speaking, hablando espiritualmente, with spiritual blessings, con bendiciones espirituales, spiritual blessings like salvation and forgiveness of our sins, bendiciones espirituales como salvación, como perdón de nuestros pecados, not based on ourselves or our own track record, no basados en nosotros mismos o en nuestro registro, nuestro historial, but based on Christ and sino what He did. basados en Cristo y en lo que Él hizo. And we see this demonstrated so powerfully here. Y lo vemos demostrado tan poderosamente aquí en el texto. And this idea and this concept of God still blessing Isaac for the sake of his father Abraham. Y vemos la idea de que Dios bendice a Isaac por amor que le tenía a su padre Abraham. And this is something we need to understand and embrace in our lives. Y esto es algo que nosotros debemos entender y aprender a aceptar en nuestras vidas. And to learn how to trust in that promise that we have in Christ. Y empezar a confiar y a tener fe y confianza en las promesas y en las bendiciones que tenemos en Cristo. Especially when we are trying to break out of generational patterns or generational sins. Especialmente cuando nosotros estamos tratando de romper con patrones y pecados generacionales. How do we break away from those cycles? ¿Cómo nosotros podemos romper esos ciclos? You know, the harder we try, the more we seem to be driven into certain habits and sins, mistakes. Porque muchas veces parece como que mientras más intentamos y más intentamos, o sea, más caemos en los mismos errores, en los mismos pecados. Just like Isaac, when he was in the same situation, under the same pressure, instead of doing something different than his father did, he did the same thing. Al igual que Isaac, cuando estaba en el mismo tipo de presión, en la misma situación, cayó en el mismo pecado, en el mismo error que su padre Abraham. It's like the very thing that we're trying to get out of, the fact that we feel guilty about that sin, Y la misma cosa que estamos tratando de dejar, de superar, y lo que nos tiene sintiéndonos culpables, or the fact that we feel frustrated that we can't change, o el hecho de que nos sentimos frustrados, de que no logramos cambiar, seems to drive us back into it even more. eso parece ser que nos lleva más y nos conduce más al pecado. And Paul said this in Romans chapter 7. Y Pablo dijo esto en Romanos capítulo He número said, 7. when I keep doing the things I don't want to do, Él dijo, cuando yo continúo haciendo lo que no quiero hacer, I find myself doing the things I don't want to do over and over and over and over again. me encuentro a mí mismo haciendo las cosas una vez y otra vez más, las cosas que no quiero hacer, las hago. You know, I shared with you last week my struggle with anger because I had that in my family. Ustedes se acuerdan que la semana pasada yo les compartí que yo, por ejemplo, mi lucha es la rabia o el enojo que viene desde mi familia. And this is how this works. You know, I find myself getting angry. Y funciona de esta manera. Yo me doy cuenta que me estoy enojando. And then what happens? ¿Y luego qué ocurre? I get frustrated because I'm getting angry. Yo me frustro porque me estoy enojando. Or I get angry because I'm angry. O me pongo enojado porque estoy enojado. So now I'm trying not to be angry. Entonces estoy tratando de no estar enojado. And because I keep getting angry. Y como sigo enojándome. I am angry because I'm angry. Estoy enojado porque me enojo. And you can't break out of it. Y no puedo salir de ese círculo. And that's the same for whatever it is we struggle with, lust or spending too much money or overeating or whatever it is. Y eso es lo mismo que ocurre con nuestras vidas, con nuestros pecados y patrones, sea la lujuria, sea gastar el dinero de manera irracional, sea el comer demasiado. Oftentimes the sin that we enter into is what we do to self-medicate ourselves. Muchas veces el pecado en el que caemos es el mismo pecado que utilizamos para automedicarnos. And so, you know, I'm trying so hard not to gossip. Y yo así como que, no, Señor, yo estoy tratando tanto de no bochinchar. And but now I'm trying so hard. I feel this pressure and this temptation to gossip.
Y ahora siento esta tentación y esta presión de formar un bochinche. And it's even more pressure when I'm trying to do it in my own strength and I'm trying to resist it in my own strength. Y es aún más presión cuando yo estoy tratando de vencerlo con mi propia fuerza. So I'm under all that pressure, and you know what would feel so great right now? If I could just gossip about somebody. It would relieve that pressure. Y lo que siento en ese momento es como que algo que se sentiría sabroso en este momento es formar un bochinche y empezar a criticar a gente y me sentiría mucho mejor. This is how the cycle works. Y así es como funciona el círculo. And see, this is what Paul's talking about, the inability for the law. We know better, but it's not enough to know better. Y eso es lo que Pablo está hablando, nuestra inhabilidad ante la ley, de que nosotros sabemos que no es así, que no se tiene que hacer, pero no podemos. But when we begin to meditate on the fact that we are blessed in Christ, pero cuando comenzamos a meditar en el hecho de que somos bendecidos por Cristo, for His sake, por el amor que Dios le tiene a Cristo, not our sake, no por nosotros, when we are forgiven, cuando nosotros somos perdonados, for His sake, not our sake, gracias a Él, no gracias a nosotros, it begins to cause us to understand that we're no longer condemned, we're not under that pressure anymore. Ahí es que entonces empezamos a entender que ya no estamos condenados, ya no tengo que estar bajo esa presión. Number two, it helps us to move beyond worldly reactions. Número 2, eso nos ayuda a pasar, ir más allá de las reacciones mundanas. Now we see here that Isaac is incredibly blessed. Aquí vemos una vez más que Isaac fue bendecido increíblemente. And so much so that it makes the people in the land, the Philistines in the land, angry. Y tanto así que las personas que estaban alrededor, los filisteos que estaban allí, estaban bravos, estaban enojados. It makes them envious. Los hacía sentir envidia, tenían envidia. You know, and we can understand this. Y nosotros podemos entender esto. I mean, this guy comes into the land. O sea, este man viene a la tierra. And he's never been a farmer before. Nunca había sido una persona que cosecha. He's a shepherd. He doesn't know what he's doing. Él es un pastor, él no sabe lo que está haciendo. I mean, he knows how to be a shepherd, but he doesn't know how to be a farmer. He doesn't know how to sow and reap. Él sabe cómo pastorear ovejas y todo eso, pero él no sabe cómo ser agricultor y cómo sembrar y cómo hacer todo esto en la tierra. And he comes in and in 1 year he sows and reaps a 100-fold multiplication of his harvest. Y viene tan fácil y llega un año, pone su siembra y da 100 por 1. Now listen, most of us would struggle with this feeling. Y muchos de nosotros también hemos luchado con ese sentimiento. It's not fair. No es justo. It's not fair. No es justo. And so they got envious. Entonces ellos se pusieron envidiosos. They got angry. Se pusieron bravos. They began to declare war against him. Y empezaron a declarar guerra en contra de él. See what they did in this tells us this whole story of something that kept happening over and over and over again. Y eso nos da, y la historia nos dice que era algo que seguía sucediendo y sucedía y sucedía. He went into the land and he dug out all the wells that his father had dug. Él iba a la tierra y empezaba a limpiar y a cavar los pozos que su padre ya había cavado. And because his father Abraham dug all those wells, y como su padre Abraham había cavado esos pozos, and the Philistines came along and put dirt in them, filled them up. Y entonces venían los filisteos y lo que hacían era que los tapaban con arena y tal y los tapaban. Now we have to understand in the ancient Middle East, y hay algo que debemos entender, es que en la era antigua, en el Medio Oriente, it was desert. Era un desierto. So nothing was more precious than water. Así que nada era más precioso y preciado que el agua. It was more precious and more valuable than gold. It was the most precious commodity. Era algo mucho más preciado y valioso que el oro. O sea, era la comodidad o el servicio más preciado. And so when someone filled in a well that you dug, así que cuando alguien te cerraba un pozo que tú habías cavado, it was a declaration of war. Eso era una declaración de guerra. Because your soldiers couldn't drink, you couldn't do anything, you couldn't take care of anything if you didn't have water. Porque tus soldados, por ejemplo, no podían tomar agua, tu ganado, nadie podía tomar agua. And so we have this pattern happening here where every time Isaac digs a well,
Y vemos este mismo patrón que va a repetirse. Cada vez que entonces venía Isaac y cavaba un pozo, the Philistines, full of envy and anger, come along and fill it in. los filisteos, todos llenos de envidia, venían y lo tapaban. Now just think about that. Wouldn't that frustrate you? Y piensen eso no los frustraría a ustedes. You dig a well, Que tú cavas un pozo, spend all day working and digging this well pasas todo el día tratando de cavar este pozo y lo haces al final, in the hot sun, en el sol, and then you think it's okay, you go to sleep, y entonces tú dices, bueno, ya está listo, me voy a acostar a dormir, you wake up the next morning to come out and get the water, y cuando te levantas en la mañana siguiente a buscar el agua, and it's filled in, ya está tapado. or it's partially filled in. You put the bucket down in the water and bring it up, and the water's brown with dirt. Y bueno, a veces estaba así como que medio tapado, pero entonces lo que hacías era que metías el balde y cuando lo sacabas eso era una suciedad, estaba puro barro, puro lodo. And Isaac, and what would you do? Many of us would get frustrated, we'd get angry. ¿Y qué hubieses hecho tú? Lo mismo, nosotros nos hubiésemos sentido frustrados, enojados. All this hard work means nothing. Todo ese trabajo fuerte y laborioso para nada, no significaba nada luego al final. See, that's what the Philistines wanted. They wanted him. It was a declaration of war. They wanted him to get angry. Y eso era lo que los filisteos querían, era una declaración de guerra, querían que se enojara. You see, what Isaac does over and over and over again, Pero entonces vemos que lo que Isaac hace una y otra vez he doesn't declare war against them. es que no les declara una guerra contra He ellos, doesn't respond in kind or the same way they are. no les responde con la misma cuchara o la misma moneda, no les paga con la misma moneda que ellos le pagaban a él. He just moves away from there and goes to another place and digs another well. Él simplemente se iba a otro lugar y cavaba otro pozo y todo comenzaba otra vez. You see, the cycle broke with Isaac. Y el ciclo se rompía con Isaac. In this case, the cycle of anger, the cycle of war, the cycle of violence. En este caso, el ciclo de la guerra, de la rabia, del enojo, de la violencia, It broke because he did something different. se rompía porque Isaac hacía algo distinto, Because he responded in a different way. porque él respondía de una manera distinta, Because he didn't react the same way they were reacting. porque él no reaccionaba de la misma manera que ellos estaban And reaccionando. what's the reason why he didn't have to do that? Y veamos cuál era la razón por la cual él hizo eso, Because God had already blessed him. porque Dios ya lo había bendecido, Because God already proved that he could take care of him, that he could provide for him, that he could protect him. porque ya Dios le había probado y le había mostrado que podía sostenerlo, que podía proveerle, que iba a bendecirlo. Because Isaac already witnessed for himself what his father had already known. Porque ya él había visto por sí mismo lo que su padre ya sabía, That despite his mistakes, que a pesar de sus errores, despite his sins, que a pesar de sus pecados, God would protect him. Dios lo iba a proteger, God would take care of him. Dios lo iba a cuidar, God would provide for him. Dios le iba a proveer And God would bless him. y que Dios lo iba a You bendecir. see, because Isaac could look back at that blessing. Y Isaac podía recordar de esa bendición, Because Isaac could remember that blessing. y Isaac podía recordar esa bendición. He could put his trust in that. Él podía poner su confianza en eso And he didn't have to fight for his right. y no tenía que luchar por sus derechos, He didn't have to fight for his own provision. no tenía que luchar por su propia provisión. Now, in our own lives, Y en nuestras propias vidas, we have been blessed in Christ nosotros hemos sido bendecidos por Cristo, for the sake of Christ, gracias a Cristo, on the basis of Christ, en base en Cristo, despite the fact that we were rebels and sinners against God. a pesar del hecho de que nosotros éramos rebeldes y enemigos de Dios. Now, that has the power to change our patterns. Ahora, eso tiene el poder de cambiar nuestros patrones. That has the power to change the things that we keep falling into. Eso tiene el poder para cambiar los patrones en los que seguimos cayendo. Because when we know that God will take care of us,
Porque cuando ya sabemos que Dios se va a ocupar de nosotros y nos va a cuidar, and God has taken care of us y ya Dios nos ha cuidado, in the provision of Christ's sacrifice on the cross, al proveer el sacrificio de Cristo en la cruz, I don't have to get what I need through my sinful behavior. ya yo no tengo que buscar y conseguir lo que necesito a través de un comportamiento pecaminoso, Because I have what I need in Christ. porque ya yo tengo lo que necesito en Cristo. Now, one of the other things we can learn from this is that Isaac still had struggles. Y algo también que podemos aprender de aquí es que Isaac, aún así, él tenía luchas. He still had problems. Él aún tenía problemas. In fact, later we see that they come back to him, the Philistines, and he says, "Why are you coming to me if you hated me?" Y de hecho nosotros más adelante vemos de que los filisteos regresan y lo buscan a él y él les dice, pero ¿por qué vienen a mí? ¿Por qué se me acercan a mí si ustedes me odian? And this is a consequence of God's blessing that they wanted to declare war against him. Y esto fue una consecuencia de la bendición de Dios que los filisteos querían declararle la guerra. There's a couple things we can learn from that. Y hay un pocotón de cosas que podemos aprender de eso. Number one, our spiritual blessings of who we are in Christ Número uno, nuestras bendiciones espirituales y quienes nosotros somos en Cristo is not contingent upon our works. no depende de nuestras obras. It will not change based on our failures and our sins. No va a cambiar basados en nuestros fallos, nuestros fracasos y nuestros pecados. The things we see in Ephesians chapter 1 are spiritual blessings. Las cosas que nosotros vemos en Efesios capítulo 1, nuestras bendiciones espirituales, That we're forgiven of our sins, that we have eternal life. que somos perdonados nuestros pecados, que tenemos vida eterna, But we still suffer the consequences on this earth for our wrong decisions. pero sí vivimos y sí sufrimos las consecuencias de nuestras malas decisiones y de nuestros pecados. See, Isaac still had to suffer the relational damage he did by lying to the king Abimelech and to the Philistines. Isaac sí tuvo que sufrir las consecuencias de haberle mentido al rey anteriormente. So there was still having to deal with those consequences. Y él tenía que lidiar con esas consecuencias. The blessing didn't change. Pero la bendición no cambió. And this is what we have to understand about this blessing. Y esto es lo que tenemos que entender de esta bendición. He told Isaac, I will bless you on behalf and for the sake of your father Abraham. Dios le dijo, yo te voy a bendecir por el amor que le tengo a Abraham. Es por Abraham. Isaac didn't deserve the blessing. Isaac no se merecía la bendición. He didn't deserve it. No se la merecía. But he didn't receive the blessing based on him deserving it. Y no recibió esa bendición basado en el hecho de que él se la merecía. But see, God blessed him for the sake of someone else. Pero Dios lo bendijo por el amor a otra persona. You see, God blesses us spiritually and takes care of us and provides for us for the sake of someone else. Dios nos protege, nos provee, se ocupa de nosotros, nos cuida basado en el amor a otra persona. For the sake of His Son, Jesus. Por su amor, Jesús. Now here's what we need to understand. God does not bless people who don't deserve to be blessed. Y hay algo que debemos entender. He does not bless people who do not deserve to be blessed. Que Él no bendice a personas que no merecen ser bendecidas. If He blesses people who don't deserve to be blessed, Si Él bendice a personas que no merecen ser bendecidas, He would be unjust. Él sería injusto. Your blessing is not based on God saying, you don't deserve it, but I'm going to bless you anyway. That's not the basis of your blessing. La bendición de ustedes que ustedes reciben no está basado en el hecho que Dios dice, bueno, tú no te mereces la bendición, pero te voy a bendecir. He doesn't look at us and say, you don't deserve for me to take care of you and provide for you, but I'm going to give you all those gifts anyway. Él no nos dice a nosotros, tú no te mereces mi bendición, pero sin embargo yo te la voy a dar. No, His blessing is based on deserving. Su bendición sí está basada en el mérito, It's based on Christ, solo que es en Cristo, who does deserve to be blessed, que sí merece ser bendecido, because He lived a perfect life, porque vivió una vida perfecta, because He never sinned, porque nunca pecó, because He fulfilled the law perfectly, porque cumplió la ley perfectamente, because He never broke the law,
porque nunca rompió la ley, because he pleased God completely for 33 years in his flesh, porque agradó a Dios en cada momento en sus 33 años de vida, and then he died on the cross, y luego murió en la cruz and he paid the penalty y pagó la pena, for all of your failures. el castigo por todos nuestros fracasos y nuestros pecados. Your blessing is not based on what you deserve or what you don't deserve. It's based on what Christ deserves. Tu bendición no está basada en el hecho de que tú te mereces o no te mereces esa bendición. Tu bendición está basada en Cristo. God blesses us. God provides for us. God takes care of us for Christ's sake, not for our own. Dios nos bendice, Dios se ocupa de nosotros, nos cuida, nos protege. Es basado no en nosotros, sino en Cristo. Amen? Amén. Praise God for that, because if it was based on my ability, Gracias a Dios por eso. Porque si fuese basado en mi habilidad, if it was based on my track record, si eso estuviese basado en mi historial, if it was based on my works, si estuviera basado en mis obras, I would never make it, yo nunca podría. and neither would you. Y ustedes tampoco. You see, this is the greatest blessing we have. Y esta es la mayor bendición que tenemos. So we're going to end there this morning. We're going to do the last 2 points next week. Así que vamos a terminar allí esta mañana. Los dos siguientes puntos los vamos a ver la semana siguiente. Because we've simply run out of time. So please come next week and hear the last 2 points. Porque nos quedamos cortos de tiempo, pero por favor vengan la semana que viene para que escuchen los siguientes 2 puntos. But as I'm going to call the worship team up to do the last song here this morning. Me gustaría llamar al equipo de alabanza una vez más aquí arriba. And I just want us to really take a few minutes here as we end here today Y me gustaría que tomáramos unos minutos antes de terminar y concluir hoy to worship God. para alabar a Dios. What an incredible God we serve. Qué Dios tan increíble el que servimos. Incredible God we serve, that He would come and become a man in the flesh. Qué Dios tan impresionante que daría a su Hijo para que tomara forma de hombre, tomara carne, And that He would do all the things, y que hiciera todas las cosas accomplish all the things y lograra todas las cosas that we could not accomplish. que nosotros no podemos lograr. You see, that's how this substitutionary blessing works. Así es que funciona la bendición sustitutoria. You see, Jesus, for 33 years, Ven, Jesús por 33 años was obedient fue obediente completely. completamente. We cannot be obedient even for one day, Nosotros no podemos ser obedientes ni por un día, but He was. pero Él sí. For 33 years, He never sinned. Por 33 años nunca pecó. Most of us can't make it for 33 minutes without sinning. La mayoría de nosotros no podemos lograr ni 30 minutos sin pecar. But He did it for 33 years. Pero Él lo hizo por 33 In the años. flesh, En la carne, as a human being, como un ser humano, led by the Holy Spirit. guiado por el Espíritu Santo. He fulfilled the law completely. Él cumplió la ley completamente. Now what He does is He takes all of those things that He accomplished, Y lo que Él hace es que Él toma todas esas cosas que Él logró, all of those things that He fulfilled, todas las cosas que cumplió, and He transmits that to us. y nos transmite esas cosas a nosotros. He says, my perfect track record now belongs to Alter. Y Él dice, ahora mi historial perfecto le pertenece a Olter. My righteousness now belongs to Alter. Mi justicia, mi santidad perfecta le pertenece a Olter. And then when He died on the cross, Y entonces cuando murió en la cruz, He paid the price, Él pagó el precio, the justice, received the justice la justicia. Nosotros recibimos la justicia for breaking the law, por haber roto la ley, for us breaking the law. porque nosotros rompemos la ley. And He said, the penalty that I received, Y Él dice, la pena, el castigo que yo recibí, I received in your place. yo la recibí en tu lugar. So that now Así que ahora we have been set free nosotros hemos sido liberados because He received that punishment. porque Él recibió ese castigo. That's how this substitutionary blessing operates. Así es como opera esta bendición sustitutoria. So God says to us, for the sake
And on the basis of what Jesus Christ did, Así es como dice Dios, basado en la obra de Cristo, por Cristo, I will bless you. yo los voy a bendecir a ustedes. So I want to challenge you this week to apply this to your life, Así que quiero desafiarte esta semana a que tú apliques esto en tu vida, to meditate on this every day, que medites en esto cada día, to meditate on the fact that you are set free in Christ because of what He did. a meditar en el hecho de que tú has sido liberado por Cristo. When you are struggling with the same temptations to give in to the same sins, the same patterns, the same cycles, Cuando estés sintiendo la tentación en ceder a los mismos pecados, los mismos patrones, los mismos ciclos, thank Jesus for what He did for you on the cross. gracias Jesús por lo que hiciste en la cruz. Meditate on what He did. Dale gracias a Él y medita en lo que Él hizo. Rest in what He did. Descansa en lo que Él hizo. Rest in it. Descansa en It's eso. done. Ya está cumplido. When Jesus died on the cross, He said, "It is finished." Jesucristo cuando resucitó, cuando murió en la cruz, dijo, consumado es, ya está listo, ya está listo. We don't have to continue to fight for something that has already been accomplished. Nosotros no tenemos que continuar luchando por algo que ya se logró. We have everything we need in Him. Ya tenemos todo lo que necesitamos en Él. Let's pray. Oremos. Lord, we thank you this morning Señor, te damos gracias esta mañana for your word. por tu palabra. Lord, we thank you that you have taught us today Señor, te damos gracias porque tú nos has enseñado hoy that we are blessed in Christ que nosotros somos bendecidos en Cristo for the sake of Christ, por el amor que le tienes a Cristo, because of what He did. por lo que Él hizo. Lord, as we live our lives Señor, al vivir nuestras vidas and we're under the pressure of trying to perform, y al estar bajo la presión de tratar de comportarnos bien or trying to work to please you o de obrar para agradarte through our behavior, a través de nuestro comportamiento and still failing and falling, y aún fallando y cayendo, help us remember ayúdanos a you recordar are pleased with us que tú estás complacido con nosotros because of Christ. por Cristo, Completely, completamente, totally. totalmente, That will never change. y que eso nunca va a cambiar, That will last forever. que durará para siempre. Lord, we pray that you would set us free from condemnation. Señor, te pedimos que tú nos liberes de condenación. Lord, I pray if there's anyone here this morning who's under condemnation of guilt from sin, Señor, te pedimos por cualquier persona que esté aquí bajo la condición de la culpa, la condenación de la culpa. Lord, we thank you that your word says that we are no longer under condemnation. Señor, te damos gracias porque tu palabra dice que ya no estamos bajo condenación. Those who are in Christ Jesus Los que están en Cristo Jesús are no longer under condemnation. ya no están bajo condenación. Lord, we thank you Señor, te damos gracias that this is a truth and a reality. que esto es una verdad y una realidad. Lord, I pray that you give us joy. Señor, te pedimos que nos des gozo. Help us live as people who are truly blessed. Ayúdanos a vivir como personas que verdaderamente han sido y son bendecidas. People who are really, truly blessed. Personas que verdaderamente son bendecidas. No matter what our circumstances are on this earth, Sin importar las circunstancias en esta tierra, or in our jobs, o en nuestros trabajos, or with our o families, con nuestras familias. the reality is La realidad es that eternally speaking, eternally que eternamente and spiritually, y espiritualmente hablando, we are blessed forever. somos bendecidos para siempre. To the glory of your name, Para la gloria de tu nombre, we offer up these prayers. te ofrecemos esta oración In Jesus' name, en el nombre de Jesús. amen. Amén.